Buenas tardes a todos, bienvenidos. Siento lo ocurrido con estos cambios de clases y luego solucionaremos todas estas pequeñas cosas que estén en nuestras manos. Ahora vamos a comenzar con la clase. Feliz año, buenas tardes. Ya os he comentado el tema de las actividades, que ya no van a haber actividades nuevas, que ya hay que centrarse en STCG, ¿vale? ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver modelos metodológicos en entornos de aprendizaje 2.0, nuevas herramientas como las wikis y las Google Ads. ¿Sabéis que os acordáis que hicisteis un correo de Gmail? Pues ahora vais a entender por qué hicisteis ese correo de Gmail. Y además vamos a ver también la tecnología 2.0 en un trabajo final de grado. ¿Me oís bien, por favor? Porque se me mueve mucho el micro y no sé hasta qué punto me oís bien. ¿Me oís correctamente? Sí. Gracias. Fenomenal. Muy bien. Pues seguimos adelante. Aquí, si veis, tengo un hashtag, que no estamos usando mucho Twitter, pero Twitter es un lugar donde se puede aprender mucho. Y este hashtag estaría equivocado porque es hashtag, que es este cuadradito del hashtag, es TACEP, me he equivocado, de educación primaria. Por si queréis volcar algo en la red, abierto, que es lo que ofrecen las tecnologías, trabajar en abierto. ¿Vale? Hashtag TACEP. Ok. Muy bien. Pues ya he visto que algunos habéis conectado perfectamente y gracias por la intervención, pero el que no lo tenga, por favor, conectar el audio, el vídeo y todo para que podáis hablar. Bueno. Expresar las emociones, mostraros ausentes, levantar la mano como habéis hecho, fenomenal, y responder al moderador para que no se sienta que está sin nadie que le haga caso y no tenga feedback. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué sabemos de las wikis y las Google Ads en educación. No solo de Google, sino de las Google Ads en educación, que es un concepto mucho más amplio, que implica de manera global a las instituciones, no solo de manera individual. Vamos a ver su uso didáctico, que yo como psicopedagoga es en lo que más incido, el currículum y la competencia digital. Sabéis que ahora con la LOE vamos a tener también cambios. Y el aula digital. Vamos a ver cómo gestionar espacios, tiempos, apoyos digitales y la metodología, que es muy importante porque a veces se usan nuevas tecnologías para viejas metodologías y entonces lo que hacemos es causar el efecto contrario, en vez de motivar, desmotivar. Y por último, como os comentaba, esa pequeña ayuda de la tecnología 2.0 en un trabajo final de grado, para la cual yo me ofrezco a cualquier tipo de pregunta que me mandéis por email o si necesitáis hacer un Hangout o un Skype de algún problema, si queréis meter la tecnología, pues yo también estoy dispuesta a ayudaros. Seguimos. ¿Qué sabemos de las wikis? Ya habíamos empezado esta clase con algunas compañeras que no sé si están por ahí y algún compañero que hasta un ratito antes. ¿Qué sabéis de las wikis? ¿Me dais feedback, por favor? ¿A qué os suena eso de las wikis y eso de las Google Ads? ¿A qué suena eso? ¿Quién me dice algo, por favor? Participación, muy bien, porque todo es colaborativo, exacto. La wiki hay que participar, la Wikipedia, que es el origen, muy bien. La Wikipedia, que tiene toda una historia ya. Sabéis que os podéis hacer también los blogs y las wikis, los blogs, porque ya podremos hablar si queréis, porque usar wikis, usar blogs, pero sí tienen mucho que ver porque son una tecnología 2.0 muy fácil de usar. De las Google Ads, Olimpia, ¿qué nos quieres decir? Autorregulación, muy bien. De las Google Ads, Olimpia, ¿quieres escribir algo más o decir algo más? Porque de las Google Ads, venga, sí, adelante. Bueno, de las Google Apps, cuando nos mandasteis a hacer lo de
la aplicación está para hacer pantallazos y poder editarlo y demás. Sí. Pues allí investigando descubrí que hay un montón de apps en Google muy prácticas para los docentes, para nosotros. Y bueno, así exacto. Te refieres a estas, ¿no? Perdona, disculpa. Sí. Sí, a esas nos referimos. Yo las voy a mencionar someramente, por encima, de modo más teórico, y con Ángel las vais a ver más detenidamente, porque él ya las aplica en clase con sus estudiantes y las aplica más bien también como colaboración entre los propios claustros de profesores, con los directores, etcétera. Entonces es una herramienta muy hay útil. Muchísimas. Pues las vamos a ver. Sí, hay muchísimas. Hay de todo ahí. Es investigar, indagar de qué va cada una y bueno, pues la que se te ocurra que es práctica para usarla. Y las vais a poder usar, en el TFG también las vais a poder usar, y además os va a dar también temas muy pioneras. Os va a hablar también de esta Google App, que es la Classroom by Google, que está en España no ha pegado muy fuerte, pero en otros países ha dado muy fuerte. Y entonces también hay que saber, porque no sabe uno dónde va a acabar profesionalmente y puede acabar siendo un profesor online también, o compaginarlo, etcétera. Entonces Ángel también nos va a hablar de esta Google App, que es la Classroom, que es muy potente. Vale. Classroom. Muy bien. Y entonces tenemos también, aquí podéis ver en esta imagen que hay otro tipo de wikis, la Wikispace, que es muy sencilla de hacer, la Wikidot, la MediaWiki, y la ZooWiki, que también os va a servir para, si queréis desarrollar un TFG en una wiki. Aparte de hacer vuestro TFG, le podéis dar una imagen digital y crear una wiki y subirla a la red con las licencias Creative Commons que vimos, ¿vale? Y entonces, pues por ahí podemos tirar. Exacto. Tanto las wikis como las Google Ads, como los blogs, antes habría que saber de programación para poder usar todas estas cosas, y ahora cada vez hacen las cosas más sencillas y no hay que ser un profesional ni un informático. Lo que pasa es que hay que trastear mucho, pelearse y desafiarse. Y también algo que yo creo que muchos habéis conseguido también al crear el blog y todo esto, que es perder el miedo y a darle. Bueno, pues vamos a seguir. De acuerdo, gracias. ¿Qué vamos a ver? Esto ya lo tenemos aquí. El capítulo 2, el 1, el uso didáctico. ¿Cómo usarlas? ¿Vale? Los contenidos, que los voy a leer así por encima, los que más me interesan. Estas, ¿no? Las wikis Google Ads como promotores didácticas de creación de contenido. Recordáis que hablábamos en mi sesión anterior de que tanto alumnos como profesores teníamos que crear productos, contenidos y colaborarlos y subirlos a la red y mejorarlos. Pues las wikis especialmente son las que más se trabajan de forma colaborativa y las que suelen tener mayor calidad, porque trabajan más gente y trabajan de forma más coordinada. Y claro, si por ejemplo llegáis un día a trabajar en el aula a través de proyectos o ya estáis trabajando incluso alguno, pues os puede servir las wikis para investigar y para hacer trabajos conjuntos también con otros centros. Pueden estar trabajando en una wiki tantos alumnos de una ciudad con alumnos de otra ciudad o de otro colegio, etcétera. ¿Qué más? Así, los objetivos que me interesa con esta sesión, sí los voy a leer, que es definir claramente qué es un lugar de publicación colectiva y cuál es su estructura básica. Las wikis tienen una estructura básica, pero nada más registrarte con un tutorial puedes ir haciendo y no. Lo más difícil, digamos, de las wikis es respetarnos, como en la convivencia, pues igual, es lo más difícil. Luego, concretar críticamente las posibilidades que tiene. Lo que os decía, no usar nuevas tecnologías para viejas pedagogías. Las TIC tienen sentido si queremos innovar o por lo menos queremos crear un buen producto, si no, no tienen mucho sentido. Y lo que hablaba de fomentar el trabajo colaborativo, y hoy vamos a hacer la distinción entre lo que es trabajo cooperativo y trabajo colaborativo. Exacto, lo que te acuerdas del modelo TPAT, pues sí, el modelo TPAT es un modelo metodológico que se puede llevar a toda la web 2.0
e incluso a lo que no es Google 2.0. Gracias, Laura. Seguimos. Aquí os digo, ¿no? De las wikis ya hablábamos. ¿Qué son? Pues son un servicio de publicación, al igual que los blogs. Pero la diferencia es que, ¿os acordáis de todos los usuarios que me tuvisteis que escribir en el ejercicio que hay en un blog? ¿No? En el blog teníamos el administrador, el colaborador, el usuario. Pues en las wikis todos son administradores y colaboradores, porque se construye con las aportaciones de todos, ¿no? Lo que hablábamos antes, no hay que tener grandes conocimientos informáticos y es una educación, una edición compartida. Todos somos editores. Ay, se me oye peor, espera, voy a moverlo. Gracias. Todos somos editores con las wikis, ¿vale? Ok, gracias. Y lo que dice aquí al final, las mismas personas usuarias son consumidoras y productoras de contenidos. ¿Qué os parece esta frase? No solo somos usuarios, sino también consumidores, o sea, no solo somos consumidores, sino también productores de contenido. Esa es la diferencia, ¿no? Y en un blog también, no es lo mismo compartir que crear contenido. ¿De acuerdo? Vamos a hacer. Aquí os pregunto, ¿creéis que es lo mismo cooperar que colaborar? ¿El qué es más peligroso, Miguel Ángel? ¿Qué es lo más peligroso, Miguel Ángel? ¿Colaborar es peligroso? ¿Cooperar es peligroso? Sí, ya lo hablábamos, ¿no? Que todo el mundo puede crear y que también hay mucha basura en la red, el copyright. Sí, todo eso también todo es ambivalente y todo tiene su parte, ¿no? Buena y su parte positiva y su parte negativa. Exacto. Sí, es ambivalente. La tecnología no es neutra y depende cómo se use, pues puede estar al servicio de todos o al servicio de unos. Bueno, os preguntaba que si ¿creéis que es lo mismo cooperar que colaborar? ¿Qué pensáis? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Son antónimos? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Son complementarios? ¿Cooperar es complementario de colaborar? Sí, claro que sí. Sí. Digamos que la cooperación añade un plus a la colaboración. Si, por ejemplo, los alumnos se reparten el trabajo, ¿están colaborando o están cooperando? ¿Qué están haciendo? Tú mandas una tarea y cada uno define una parte y hace una parte. ¿Están cooperando o están colaborando? Están cooperando, exacto. Y si además crean conocimiento, y aunque se hayan repartido las partes, ¿estarían entonces cooperando o colaborando? Aparte de trabajar en equipo, que no es nada fácil, colaborando. Pues vamos a verlo detenidamente porque es importante. Este matiz no lo tenemos del todo claro y es importante. Y también os voy a leer a este autor que me parece interesante porque hay un paradigma, siempre hablamos y es como un tópico, que la escuela es la base del cambio, pero sin embargo, Sirotkin nos dice que ella no es la base del cambio, que es el centro del cambio. Es decir, que implica todo lo que hay en su alrededor, que tiene que colaborar con todo lo que hay a su alrededor, que no parte todo de la escuela como de una pirámide si ella fuera la base, sino que es el centro, tiene una visión como más espiral, como de la teoría de Bronfenbrenner, del micro, del meso, del maso, ¿de acuerdo? Y si os interesa este punto, que igual algunos estéis trabajando quizás en un TFG sobre colaborar, cooperar, pues aquí tenéis un PDF muy interesante que se llama La escuela que queremos, los objetivos por los que vale la pena luchar, ¿de acuerdo? ¿Ahora me oís bien o voy demasiado rápida?
Si voy demasiado rápida me lo decís, porque venís de una clase y a lo mejor... ¿Bien? ¿Todo bien? Vale, muchas gracias, os lo agradezco. Pues aquí, en este PDF, y encontraréis cosas muy interesantes quizás para vuestro trabajo final de grado. Yo creo que debería ser un elemento base este PDF. Aquí clicando, ¿vale? Pues seguimos y vamos a hacer esta distinción. Seguimos en esta distinción. Cooperar versus colaborar. El versus no necesariamente tendría que estar aquí, porque no es versus, no es contra. Lo que pasa que como aprendemos por contrastes en la escuela, que a veces abusamos de los contrastes con tanto versus, pero bueno, ahora nos sirve para hacer esta distinción, pero en realidad podría ser perfectamente cooperar más, colaborar en vez de versus. Pero bueno, lo he puesto así porque a la mente parece que la aprecia mejor a base de contrastes. Pues McCarthy y McMahon hablan que la colaboración es un movimiento bidireccional y en la cooperación el conocimiento circula del grupo de forma multidireccional, como sería esto la wiki. Y hay procesos de negociación y de apropiación, que hablaba antes alguien en el chat de autorregulación. Pues también podríamos también añadir aquí que está muy bien esta apreciación de apropiación. También autorregulación, porque nos tenemos que autorregular y ser flexibles para a veces dar paso a lo que piensan los demás y no solo a lo que nosotros pensamos. ¿El micro se mueve? ¿Ahora? Vale. Y también por otro lado está Nesser y Plotzner y hablan de que en la cooperación hay división de trabajo y la colaboración es la resolución conjunta. Y el matiz más importante que tenemos aquí que dice, así podemos acordar que se colabora cuando hacemos algo juntos sin estructura formal. Sin estructura formal. ¿Qué quiere decir sin estructura formal? Voy a subir el volumen. Ahí está. Sin estructura formal, se colabora sin estructura formal. Súper importante lo formal y lo informal. Pues cuando colaboramos, tiramos más de lo informal, pero no por eso menos valioso. De hecho, mucha teoría de la web 2.0 está basada en esto, en muchos aspectos informales, donde se aprende tanto o más como en lo formal, ¿vale? Pues esa es una de las diferencias. Colaborando lo hacemos de forma informal. Ok. ¿Bajito todavía? Uy, que se va. Se va la cámara. A ver si me veis ahora más alto. Ahora bien. Ahora bien. Vale. En la cooperación normalmente es más formal porque dividimos las partes, cada uno hace una parte, se busca una tarea más concreta, entra menos en juego, hay un liderazgo como más definido. En la cooperación, en la colaboración hay un liderazgo más distribuido, ¿no? Y se generan otras estructuras. Y aquí digo, cooperar añade un plus a la colaboración y viceversa, pero digamos que la finalidad es colaborar, porque colaborando es más fácil que se genere conocimiento. Cooperar, normalmente, por ejemplo, tú puedes cooperar, si lo ponemos en un ejemplo concreto, a los padres les programamos y les damos una cita para que vengan a ver las notas de sus hijos. Pero bueno, están cooperando, están asistiendo, cogen su lugar. Pero si además
nos hablan, nos dan opciones, nos proponen, intentan reforzarnos, llevando lo que queremos que lleven a cabo y además proponen cosas, pues estarían colaborando, estaría entrando una parte más informal. Eso sería también un ejemplo así más in situ de lo que es el día a día de un colegio. Ya sabéis que a las familias las tenemos normalmente más bien cooperando que colaborando, y es un graso error, y por eso tenemos este distanciamiento entre escuela y familias. ¿No sería al revés? ¿El qué sería al revés? ¿Quién está? ¿A qué te refieres, José? ¿Quieres hablar con el micro o la web? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? Se oye muy bajito. Sí, es que no tengo micro, es incorporado. Porque aquí estoy viendo en la Adelante. diapositiva, estoy viendo que pone que cooperar añade un plus a la colaboración. Entonces no sé si es que están cambiadas las palabras o... No, lo que pasa es que nos cuesta mucho entender y tendemos a dar vueltas. Ya he dicho que viceversa también. Lo que pasa es que la finalidad es llegar a colaborar, porque así podríamos generar más conocimiento, pero tanto el uno al otro añade un plus. Es bidireccional, porque si colaboramos es bidireccional. Vale. Claro, siempre hay que cooperar para poder colaborar, exacto. Sí, Olimpia, sí. Entonces, ¿Me he lo mínimo explicado bien, José? ¿O quieres...? Lo mínimo sería Igual que contigo. la cooperación sería lo mínimo. Y luego ya vendría la colaboración. Exacto. Pero hace falta. Sí, Vale. y muchas veces nos limitamos a cooperar y con eso creemos que esto es suficiente. Y es un mínimo. Igual podríamos cooperar más, colaborar. Y a veces no podemos más que cooperar, pero deberíamos llegar a colaborar. ¿Sí? ¿Queda claro este concepto? Sí, muy Y por bien, muchas ejemplo, gracias. no sé si visteis este premio que tenemos de innovación, ¿cómo se llama? Que de apellido Bono, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo, ahora no me sale. Pero decía que normalmente le gustaría más que los maestros no estuvieran, César Bona, exacto, gracias Rocío, que los maestros cuando acabaran las clases hicieran menos burocracia y que se contaran cosas, porque en realidad estamos cooperando pero no estamos colaborando necesariamente. Sin embargo, si abriéramos las clases o si hiciéramos asignaturas interdisciplinares o trabajar por proyectos, pues eso sería más una colaboración. ¿Lo entendéis, verdad? Sí, ¿no? Sí. Eso es. Pues tenemos que llegar a colaborar y con las familias y con los ayuntamientos y con las ONGs y el director también. El director es el que más tiene que cambiar muchas veces el prisma y tiene que colaborar más que cooperar. Lo que pasa es que ahí hay un trabajo porque también el profesor tiene también que colaborar más que cooperar. Exacto, implica compromisos conjuntos. Claro que sí, y sueños conjuntos también. ¿Vale? Seguimos adelante, si os parece. Esta parte también nos puede servir también para un TCC, como una reflexión. Micro. Micro subido. Vamos a hablar de las wikis. Welcome to the world of wikis. Ahí tenéis también todo un trabajo, si os interesa, detallado de las wikis, para ir más allá de este PowerPoint o PDF. Ahí sí podéis seguir indagando. Ya hemos dicho que son creaciones colaborativas, ¿vale? Y esto es muy importante. No necesariamente tenemos que tener una misión directiva en las wikis. No necesariamente tenemos que comentar como profesores.
podemos crear roles dentro de los grupos de trabajos de los alumnos y las que son más, digamos, como más dados a ayudar o tienen un tipo de pensamiento más global, más potentes en aspectos de lenguaje o cosas así, pues pueden asumir esos roles. No necesariamente tenemos que estar como profesores dando comentarios necesariamente. Ahora, si queremos dar, también se pueden dar. De nada, Víctor. Y además, esto es súper importante, aunque ya os dije no usar siempre las tecnologías de manera evaluadora, porque no es su función, y si es su función apoyarlas con otros instrumentos, en la wiki sí que veremos y podemos ver qué alumnos han trabajado y cuánto han hecho. O sea que, por un lado, de manera indirecta, les obliga a todos a trabajar, y eso es una parte muy valiosa, porque nadie puede editar por otro. ¿De acuerdo? Pues eso es lo más importante, que siempre podemos tener un registro de todo el compromiso que tiene cada alumno de manera individual, porque nos deja ese historial de aportaciones, que eso sería una diferencia con los blogs. En los blogs no tenemos tanto ese historial detallado. Ahí la wiki deja todo, el día, las horas, las modificaciones que se han hecho, deja todo. ¿Vale? Muy bien. Y aquí tenéis ejemplos de educación, de wikis también, internacionales, porque hay que ver también lo que hacen los otros compañeros, ¿vale? Y fijaros qué posibilidades tienen las wikis. Las wikis tienen todas estas posibilidades. Son, según René Fontaine, que es una investigadora de las wikis, dice que son democráticas, dinámicas y actualizadas, promotoras de escritura. Fijaros qué importante. En la asignatura de lengua, de inglés, en asignaturas que se pueden usar una wiki de manera transversal. Los alumnos aprenden a escribir, serían como pequeños talleres de escritura, facilitan las autorías, amplifican la interacción, promueven la negociación, que lo hablábamos antes, que implica autorregularse, porque si no te autorregulas difícilmente negociarás, una edición colaborativa y abierta, y esto también es importante, dejan constancia de un patrimonio cultural colectivo durable, promueve el voluntariado, y luego el anonimato responsable, un mecanismo de impunidad, que si quieres volvemos a lo que hacíamos antes, ¿no? ¿Hasta qué punto no se pueden usar también para otros tipos de cosas? En el sentido que hoy en día puedes escribir de forma anónima para no tener represalias, y hasta qué punto esa impunidad es, digamos, ¿es necesaria o no es necesaria? Pues siempre está ahí, se puede escribir de manera anónima también, ¿vale? Luego eso tiene sus matices, obviamente. Aquí tenéis un vídeo, si queréis verlo, ahora no lo vamos a ver, de lo que es una wiki. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien? ¿Sigo? Pues sigo. Gracias. Ahora os voy a dejar un ratito que trabajéis solos. Aquí tenéis la página de las Google Apps. Quiero que entréis a este enlace web. ¿Lo veis aquí? ¿Dónde está la manita? ¿Veis la mano? ¿Veis la mano aquí? ¿No veis la mano? ¿No veis la mano? Bueno, pues os voy a leer que pone aquí. Este apartado es de trabajarlo de forma autónoma. Clicando las imágenes podrás explorar los contenidos. 5 minutos. Aquí. educacontit.es, blog, usando Google Apps para educación. Ay, muchas gracias. Esto es perfecto, fenomenal. Aquí, clicar aquí, y luego haremos de aquí a 5 minutos una reflexión sobre los contenidos. Vamos a debatir un poquito y a ponerlos en contraste y a tener en cuenta también la visión del alumno. Mirar, aquí en esta imagen también, voy a ver si me deja también hacer esto, que ha hecho el compañero. Aquí también, ¿por qué no me deja a mí?
Aquí tenéis también la parte de los alumnos del Google Educación for Web Based and Apps for Students, las apps que podemos dar también a nuestros estudiantes, que pueden trabajar ellos con estas. No sé si veis aquí, ¿vale? Aquí, las Google Apps, ¿vale? Y también que podemos integrar el Moodle con las Google Apps. Si clicáis en todas estas imágenes, ¿vale? Pues ahí tenéis información, pero quiero que vayáis aquí, a este enlace web, ¿vale? Y de aquí a 5 minutillos, así trabajáis de manera autónoma, me dais feedback sobre esta página, para que veáis todo lo que se puede hacer con los Google Apps para educación, ¿vale? ¿De acuerdo? Os dejo eso, 5 minutillos. Fijaros que Gmail ofrece 25 gigas. No abren nada estos, pues os la voy a copiar. Vale, un momento, voy a ello. Voy a pasarlo. Hay que bajárselo. Todo este material no entra en el examen. Lo vais a tener más bien como material de ayuda a todos esos TPGs, a momentos de reflexión de metodología de la web 2.0, pero de esto nada entra en el examen. Bajárselo, pues si quieres lo bajas y si no, como consideres de útil, pues ahí está. Mira esta imagen, ir a ese enlace y leerlo y me comentáis, por favor. A ver. Muy bien, Laura. Sí, esa es la finalidad. Son las mismas, exacto. Son las mismas, lo único que se puede tener un sello del colegio y todos podemos trabajar con las mismas herramientas y tenerlas conectadas. El Linux, nunca lo había oído el Linux.
Por lo demás es fantástico, pero es barato, ¿no? Es barato el hosting del Google, es barato, no supone mucho dinero y de cara a los alumnos no os podéis imaginar y de cara a Andalucía, Guadalines, sí, y de cara a los padres, pues imaginaos también todo en la nube, todo conectado sin necesidad de estar a veces pendiendo. En Castilla-Mancha tenemos la web 2.0, lo que es Papás 2.0, y os puedo decir que va fatal. Ya podían poner esto de las Google Ads, porque no he visto plataforma más limitada. Terrible en Castilla-La Mancha. Terrible, terrible, y con una letra tan chiquitita. Es el futuro, sin lugar a dudas, que es el futuro. ¿Cuándo funciona? ¿A qué te refieres, María Isabel? Sí, yo también. En las últimas universidades que estoy trabajando todas ya están conectadas con el Google y con el Gmail, porque todo es mucho más previsible y más sencillo, más intuitivo, más colaborativo. Sí, lo de papás es terrible, terrible, terrible. Bueno, y si no se bloquean las contraseñas. Sí, Papás 2.0 es una inversión que sí, no sé si la siguen pagando, pero podrían ser honestos y dejarla ahí, meter ahí las Google Ads. Pero las Google Ads son muy interesantes. A veces tenemos la visión siempre de trabajar de forma para los colegios, las oposiciones, y bueno, ojalá, perfecto. Pero también se pueden crear comunidades de profesores, cooperativas. Todas las cooperativas que están saliendo van ya con las Google Apps, porque claro, es que es el futuro y el futuro de poder colaborar. Ahí veis que hay un ejemplo de cómo las han usado. También en esta lectura de Educa Contis, cómo no usarlas, que eso también es muy importante. Es tan importante cómo saber usarlas como no se deben usar. ¿De acuerdo? Y bueno, ya veréis que todas estas... la Classroom la vais a ver con Ángel. Yo solo os la menciono. ¿En qué consiste? La vais a ver con Ángel. Aquí toda la intriga. Para que tengáis interés también por estar en esa sesión. Nunca sabemos dónde vamos a acabar dando clases. Igual acabáis dando clases con Classroom y a veces clases con Classroom con niños que no pueden asistir a clase, que eso es muy importante, que otro de los valores que tiene la tecnología es esa, que integra muy bien a la gente con cualquier tipo de discapacidad, ¿vale? Bueno, pues si queréis, si no tenéis nada más que aportar, ahí está la información, podéis recurrir, y seguimos adelante para que nos dé tiempo a esas dudas, a ver lo del TFG y todo, ¿vale? ¿Sigo adelante? ¿Estáis aquí? ¿Habéis vuelto? A ver qué decían por aquí. Genial. Pues se podría hacer un trabajo. Eso es una buena investigación, Laura. No, es que son muy actuales y en España no han pegado mucho. Desde 2011 que están no han pegado mucho. Porque como supongo que supone un extra y supone salir del cambio, de la inercia y supone colaborar y todas estas cosas. Pero es un buen trabajo de investigación. También aquí tenéis en un colegio donde la están llevando a cabo y todo lo que ha supuesto. Hola, no te preocupes, María José, bienvenida. Y está grabada, siempre puedes volver a ella. Pues aquí, como os cuento, es un colegio, creo que es de Argentina, pero como veis ya a los alumnos de quinto y de sexto, os recomiendo que veáis estos vídeos que no son relativamente largos, si tenéis un ratito, sobre todo el de los alumnos, cómo les incide y les ayuda en la escritura y cómo les da autoridad, cómo les revisan para que puedan, porque no pueden publicar así como así, sino que pasan por unos filtros, lo que hablaba antes el compañero de la importancia de los filtros. Pues esa es una de nuestras funciones como profesores, los filtros, ¿vale?
Y luego aquí tenéis una, digamos, una especie de coordinadora TIS, aquí ella, que sería la coordinadora TIS, perdón, y la directora, y lo que ha supuesto usar las Google Ads para ellas. ¿Vale? Pues nada, no los vamos a poder ver porque no hay tiempo material, pero aquí tenéis el enlace tanto de uno como de otro. Aquí tenéis, ¿no? Aquí tenéis los vídeos y estos son colegios colaborativos, que es a lo que tenemos que enfocarnos, a hacer colegios colaborativos, porque el futuro está en eso, en la colaboración. Vale, no hay problema. Os recomiendo que veáis estos colegios y los que nos hablaba, por ejemplo, antes los compañeros. Aquí tendríais que poner el nombre del colegio.com y podréis usar las Google Ads, que son el Google Docs, el Google Calendar, el Google Talk, pero no os preocupéis porque las vais a ver con Ángel detenidamente en la sesión próxima, ¿vale? Pues vamos a seguir. Currículum y competencia digital. Dice aquí, la competencia digital es una competencia básica que forma parte del currículum y que tiene un carácter transversal. A veces no se da la importancia a todo lo transversal que se debiera. Para mí es uno de los grasos errores que se comete en la educación. Que lo transversal normalmente está subvalorado, cuando debería ser un eje central. Y dice, hay que avanzar hacia nuevos modelos de aprendizaje que sean similares a como las redes sociales ya funcionan, establecer conexiones con otros usuarios. Aquí tenéis las frases didácticas o el ciclo de aprendizaje, cuando hagáis cualquier actividad TIC, para que los alumnos estén motivados tiene que haber una fase de exploración, tiene que haber una tarea contextualizada, se tiene que perseguir crear un producto, elaborar un producto, pero les tenemos que dejar trabajar de manera autónoma y sobre todo tenemos que hacer que extraigan conclusiones de ese trabajo, no solo centrarnos en el producto, sino también en el proceso. Y cómo transferir esos conocimientos, para qué les pueden ser útiles, pero no solo a ellos, sino a toda la comunidad, ¿vale? Porque a veces no hacemos construcciones sociales, sino que nos centramos solo en el aula y no vemos, ¿no? Cuando tenemos la concepción de que la escuela es la base del cambio, a veces trabajamos solo para lo que hay dentro de la escuela. Sin embargo, si tenemos la concepción que la escuela es el centro, también podemos expandirla y trabajar para todo lo externo. Hacer lo que muchas innovaciones sociales que hacen mucha falta. Aquí tendríais todo lo que se puede trabajar con las competencias digitales básicas en esta imagen, ¿vale? La creatividad, el pensamiento crítico y evaluarse, la comprensión social y cultural, la colaboración efectiva, que es súper complejo, ya lo habéis visto en los foros, ¿no? Como de la asignatura, que no es fácil colaborar, tendemos más a cooperar, encontrar y filtrar información, la comunicación efectiva, la seguridad y las habilidades tecnológicas, obviamente. ¿Vale? Vamos a pasar a conceptos como gestión de espacios, tiempos, apoyos digitales y metodología, aunque ya veis que yo la metodología, pues como psicopedagoga siempre está imperante en todo lo que hablo. Esto he intentado crear también como usuaria de la web 2.0 10 pasos a realizar y en qué consisten para hacer las actividades exitosas con las TIC. Yo creo que estos 10 pasos pueden ser una clave importante para crear buenos productos y para vivirlo de manera satisfactoria el proceso y no que no sea que tengamos demasiadas tensiones. Pone aquí, la entrada en el aula de los dispositivos generales, la entrada en las aulas de dispositivos digitales genera los cambios siguientes. ¿Qué genera? Implica
cambios de metodología de enseñanza-aprendizaje. Tendremos que ser más interactivos, más participativos y más colaborativos, que eso implica cooperar. ¿De acuerdo? Luego, el espacio físico de las aulas también evoluciona. Los sistemas de proyección interactiva, como pueden ser las pizarras digitales, etcétera, sustituyen o conviven. Me gusta más la versión de convivir que de sustituir. Yo creo que todo es necesario. La pizarra digital es necesaria, la pizarra normal también es necesaria, y si no, otro tipo de pizarra o de atril. No creo que tenga que sustituir nada, sino que tengan que convivir, porque hace mucha falta contrastes. A veces los alumnos trabajan mucho tiempo con los ordenadores y se cansan y se desmotivan, pues vuelvo al libro y viceversa. Y voy cambiando los contrastes físicos y materiales para que siempre estén motivados. Y eso también se consigue cambiando de herramientas. En Reino Unido utilizan las pizarras blancas en lugar de tiza rotulador. En Reino Unido nos llevan bastante, en mi opinión, bastante camino recorrido. Y también tienen, yo porque he estado también en Bristol, todo profesor tiene un ayudante, las clases son súper estimulantes, todo, hasta los techos se utilizan, sí, tienen otra concepción distinta. A veces más de un ayudante. Los padres entran, sobre todo ahora, hasta los padres crean clases de español, todos los que han emigrado, para que de una manera informal, no son profesores, evidentemente, pero bueno, pueden crear una actividad extraescolar en la que se ofrecen a enseñar español y están cooperando, pero además están colaborando, están generando conocimiento. Vale, pues eso os decía, ¿no? Que me gusta más la idea de convivir que de sustituir. Igual que a los maestros no nos puede sustituir la tecnología, tenemos que convivir con ella, si es la misma idea. Lo que os hablaba antes, que nos ayudan mucho a la atención a la diversidad, por eso tienen que estar, es que son claves. Y esto también, que la posición física del profesorado en la clase también cambia. Pasamos a ser más un moderador, un papel de acompañante y de guía, que no esa actitud magistrocéntrica. Se pasa más bien también a lo que hablábamos, ¿no? De que el centro es el alumno y nosotros estamos siempre a su alrededor, a veces delante, a veces detrás, a veces al lado, no necesariamente siempre al lado, y también a veces podemos estar distribuyendo el liderazgo, ¿no? Para que aprendan lo que hablábamos del peer-to-peer, que aprendan entre pares o en pequeños grupos o en grandes grupos. Esta clave. El profesorado tiene que dominar el funcionamiento de estos nuevos recursos y saber aplicarlos de forma eficiente. Alerta con no caer en la inercia de nuevas metodologías para viejas pedagogías. Las tecnologías son competencias y no se pueden suplir con nada que sea teoría. Lo que hay que hacer es trabajarlas. Seguimos, estos son los 5 pasos claves. Ahora vamos a hablar más de metodología, cómo usarlas, solo usarlas cuando generan valor añadido, porque si no ya sabéis que se nos puede caer la red y nos pueden dar muchos problemas. ¿Cómo distribuir los tiempos? Pues por ejemplo podemos hacer esto. Un 20% de actividades destinadas a explicaciones del profesorado con la PDI o sin ella, un 30% dedicado a las exposiciones de los trabajos de los alumnos, un 30% a trabajar de forma individual o conjunta o con el ordenador, y un 20% al trabajo individual sin ordenador, porque no sé si sabéis que no configura igual la lectura digital que la lectura analógica del cerebro, y ambas son necesarias. No es lo mismo leer en papel que leer en la red. Trabaja otras competencias neurológicas y otras partes. Uy, los ojos es terrible, sí. Sí, te vuelves a veces más disperso, etcétera. El papel normalmente conlleva un tipo de lectura más lineal. No hay tantos estímulos. Eso es, el CISAT. Pues es muy importante combinar ambas cosas. Nada excluye a la otra. Y el papel es también muy importante. Esto que no se suele hacer, que es elaborar una normativa del centro sobre el uso de los ordenadores,
Esas normativas existen. Lo que no hay muchas veces es protocolos de actuación ante las malas prácticas. Y normalmente si las hay, a veces son sanciones muy remediativas y menos generativas. Me refiero que a veces son castigos y con castigos no necesariamente se aprende, sino que hay que buscar soluciones de otro tipo para estudiar mejor papel. El nivel de concentración es mucho mayor. Yo tenía compañeros que trabajaban en el ordenador y los resultados no eran los mismos. Pues sí, todo es necesario. Sin lugar a dudas que nada, no hay que excluir a nada. Todo tiene en su justa medida, todo tiene su funcionalidad. Y los contrastes y los cambios son necesarios para que la motivación, si hacemos un uso excesivo de la tecnología, pierde totalmente su poder motivador. Cada uno tiene que sentirse cómodo yo creo, con todo y usar en lo que más hábil se vea, ¿no? Bueno, son otra generación sin lugar a duda y tienen otros prismas y también tenemos que tenerlos en cuenta. Sí, pues vamos a ver cositas de mapas. Vamos a ver, y lo que hablábamos ya, retomamos la sesión anterior, cómo vamos de tiempo, las 19:31. Lo importante que es crear tu Personal Learning Environment, en la PLE, ¿no? Y aquí yo como también usuaria os recomiendo que procuréis ser muy plurales, que no caigáis en endogamias y en las redes también a veces no las pintan muy bonitas y hay un concepto, no sé si lo habéis escuchado, que es la redarquía, que también nos lo pintan también muy bonito a la redarquía y como todo ya hablábamos antes, todo es ambivalente y tiene su parte positiva y su parte negativa. Lo más importante en las Personal Learning Environment es, aquí tenéis un clic porque también quiero que lo miréis porque ya os digo que aquí viene el concepto general que es la redarquía, que es trabajar en red, ¿no? La redarquía deberíamos trabajar siempre en red y las redarquías, según se explica, son maravillosas, pero esto es la teoría. Ahora yo te digo en la práctica que en las redarquías también hay jerarquías, también hay intereses creados y también hay mucha endogamia, mucha élite, mucho gurú en la red y que lo más importante es colaborar y ser muy respetuoso. Y trabajar en red, pues cuando depende con quién, cómo y por qué. ¿Qué son? Ese trabajo en red es una nueva forma de organización. Imaginaros cualquier empresa donde, quien dice empresa dice institución o colegio, donde no se trabaja en red. ¿Qué ocurre? Pues que no hay suficientemente comunicación. No funciona. Hay un concepto que es el ITIL, pues lo voy a poner aquí escrito. El ITIL, que la mayoría de los problemas que hay en las empresas, quien dice empresas dice instituciones, colegios y tal, son por faltas de comunicación, porque los departamentos no están comunicados. Pues eso implica trabajar en redarquías, pero si trabajamos en redarquías, trabajamos en red, y solo filtramos la información que queremos, pues hacemos poderosos a unos y débiles a otros, porque ya sabéis que la información es el cuarto poder. O sea, hay que dominarla porque quien tiene información se convierte en un muy poderoso. Pero claro, a ver qué información damos, cómo la damos y a quién la damos. Pues esto es igual. Pero claro, es necesario hoy en día trabajar en redarquías, trabajar en redes. Os voy a pasar un concepto, ahí lo tenéis. Teóricamente en el PDF ahora no podéis, porque es un PowerPoint, pero en el PDF, no lo voy a colocar, porque vamos a seguir adelante, le dais en el PDF que os he pasado por correo personal y os enlaza, ¿vale? ¿Queréis saber algo más de las redarquías? Porque os he dado una visión teórica y mi realidad práctica. ¿Vale? Seguimos.
que se nos va a echar el tiempo encima. Aquí estamos, con las tecnologías 2 en el trabajo final de grado. Mirar, súper importante, antes de empezar un trabajo del final de grado, todas estas herramientas os pueden ayudar o podéis ojearlas, explorarlas, que es importante planificarlo y hacer una lluvia de ideas. Pues aquí tenéis herramientas que son Google Apps, como el Google Calendar, que os podéis marcar una disciplina de trabajo, unos plazos a entregar, ¿no? El Doodle, cómo crear y planificar reuniones con los tutores, con los compañeros, con las personas que vamos a investigar. Pues esta herramienta también nos ayuda, el Doodle. Y luego el Microsoft Office Project, que es una herramienta de Office que también te lo diseña el proyecto, ya lleva inherente un diseño, ¿vale? Luego para lluvias de ideas tenéis todas estas, que todo esto podría ser el pre de un trabajo o un anexo de todas las anexo, herramientas web 2 usadas, si no las estudias, pero puede ser un anexo, os pueden servir. El Prezi servirá para la exposición, que luego lo veremos, exacto, que es la parte final, ahora vamos por orden. Y tenéis también para hacer una lluvia de ideas sobre cuando tenéis dudas cómo trabajar, no trabajar, qué incluir, ¿vale? Pues estas son herramientas que os ayudan como Moodle, Lino, Min42, ¿vale? Pues no hay tiempo para explorar todo esto, pero lo más interesante que tienen, aparte de ayudarnos, es que son muy visuales. Sabéis que estamos en la era, no solo de la imagen, en la era del diseño también. El diseño cuenta mucho, pero mucho además. Entonces, todas estas os ayudan a crear presentaciones y trabajos mucho más atractivos, ¿vale? Seguimos. Los servicios de almacenamiento. Aquí tenéis otro tanto. Tenemos otra Google App, que es la Google Drive. Yo he intentado usar la Google Drive y no me ha funcionado con mis alumnos del trabajo final de grado. Pero bueno, yo creo que es un hándicap de tiempo que tenemos y entonces no se le puede dar todo el tiempo que debieras y no lo aprendes suficiente bien. Pero si trabajáis con un Google Drive, jamás perderáis la información, porque todas las herramientas, todos estos dispositivos, el Google Drive, el SkyDrive, el Bigcasa, el Dropbox, el Evernote, el Mega Cloud, etcétera, todos están en la nube y entonces la información no la podéis perder porque siempre se queda ahí, siempre se actualiza, aunque no hayáis guardado, aunque se vaya la luz, todo está ahí, ¿vale? Y entonces pues es más fácil que no perdamos la información. Aquí lo que hablábamos, que alguien tenía una app por ahí, mapas mentales, me alegro, anotaciones, mapas mentales y esquemas. Podéis usar para hacer esta parte, digamos, de aquí, el Zoo y el Evernote, os sirven para hacer anotaciones. Y el Evernote, por ejemplo, se trabaja también con categorías y con etiquetas. Bueno, perdón, con etiquetas. Y entonces te creas etiquetas y así vas, digamos, haciendo tu repositorio de documentos y los tienes más a mano. Aunque se estropee el PC también, en el Dropbox, por ejemplo, aunque te se caiga al río, el ordenador o al mar, está en la nube, entonces no se pierde la información, está en la nube. E incluso en el Dropbox, aunque haya una carpeta compartida con alguien que se la pases y este alguien la elimine, siempre se queda una especie de memoria, en archivos eliminados la puedes recuperar. No necesariamente en la papelera, a veces no las puedes recuperar. Y ahí están siempre. Y claro, lo que pasa es que estamos hablando de herramientas colaborativas. Todas son herramientas colaborativas de la web 2.0 y esa es la diferencia. No te cambia el formato si cambias la PC. No cambia nada. No, a veces cambia si tienes una versión diferente del Office, pero bueno, tampoco el Office 7, Office 8, tampoco el 10, el 11 tampoco son desde diferentes. E incluso en el Google Drive, que si volvemos aquí, a mí me pasa algunas veces, vuelvo, si nos importa, aquí el Google Drive, a mí a veces me mandan archivos que no puedo abrir porque tengo otra versión y me voy al Drive y con el Drive puedo leer todos los archivos que me han mandado, aunque sean en otra versión.
cuando tengo un problema de abrir un archivo, siempre lo subo al Drive y al final acabo por abrirlo y salvar ese hándicap de que era una versión que mi ordenador no leía. Si trabajas en la nube, los problemas que tienes de la nube es que te roben la información, pero hicieron un asalto al Dropbox, que es donde más información se guarda y no les interesaron ninguna cuenta española. Imagínate tú qué concepción tienen de los trabajos de España. No hackearon ninguna cuenta porque ¿a quién le interesa tu información? Con toda la que hay en la nube, con todo, además primero ya investigan si tienes identidad digital, qué haces, qué escribes, no hay ningún problema por tener las cosas en la nube. Al revés, que las recuperas antes, que si por ejemplo viajas o llevas el teléfono, todo lo que tenías en el ordenador lo tienes también en el teléfono y puedes acceder a ello y puedes compartirlo o presentarlo, etcétera, etcétera. Es una de las cosas que más se tendría que aprender. Los alumnos de secundaria llegan a la universidad sin saber qué es la nube. Y la nube es súper importante porque te puede ayudar a recuperar muchas cosas, a almacenarlas, a ordenarlas, a compartirles, todo. Yo tengo todo en la nube también. Todo en la nube y en varias nubes, por si alguna falla. Porque ese es el hándicap, que pudieras fallar el servicio, pero aún así están obligados a avisarte casi un mes antes, no te van a quitar nada. Fenomenal. Uy, qué bien, José. Muy bien. Pues si quieres me lo cuentas, cuando quieras. Le damos el micro. Voy a seguir, ¿vale? Aquí las tenéis. Lo que hablaban. Zoho, anotaciones y mapas mentales de esquemas. Zoho y Evernote, ¿vale? Para lo que es anotaciones. Y de mapas mentales y esquemas tenéis todas estas. Mindomo, que está hipervinculado en el PDF y lo podéis acceder. Litmeister, Spidercraft y Freemin. Todos estos os pueden servir para hacer mapas mentales y esquemas y subirlos al TFG y que os quede más creativo y también si os podéis divertir. Vale. ¿Qué más? Softwares para trabajo colaborativo. El blog, muchos de vosotros lo habéis usado ya como software colaborativo para vuestro 3GG. Un blog también sirve. Pero claro, un blog que también sirve, pero puede ser aún más colaborativo si lo haces a través de un Drive o si lo haces a través de estas otras. Redbot, BSSW o Apache OpenOffice. Estos son todos softwares que podéis explorar. Pero con Ángel, el que más sencillo e intuitivo y para no liarlos, será el Google Drive, que es una Google Apps, ¿vale? Bueno, pues vamos acabando ya. Esto, que es muy importante, los gestores de referencias bibliográficas, para que no os penalicen y todos los autores que nombréis aparezcan en la bibliografía y además aparezcan de forma exacta. Por ejemplo, Zotero, lo que pasa que Zotero no es sencillo de utilizar, lleva su tiempo, pero si queréis yo os puedo pasar un trabajo que hice donde está todos los pasos que os evitarían todos los errores, digamos, en el aprendizaje y te pone exacto al autor en el sitio correcto, con la fecha correcta y bueno, para hacer artículos científicos y por lo que es un TCG también que lleva mucho de científico y de rigor científico, pues va muy bien. También Citeulike, también Mendeley y también DocKoya. Todo esto son gestores de referencias bibliográficas, ¿vale? Vamos a ir acabando. Para llegar a la exposición oral, que hablaban ya del Prezi, el Prezi es muy similar al PowerPoint, lo único que el Prezi tiene Zoom y resulta más atractivo, aunque para mí personalmente el Prezi puede ser excesivo si le das demasiada información de Zoom, llega a marear, pero bueno, es muy atractivo. Y también se queda en la nube. El Prezi, a diferencia del PowerPoint, que tendrías que colgarlo, por ejemplo, en un slide here,
que también está en la nube, el SlideShare. Yo todo lo subo en el SlideShare. Antes de compartir con vosotros cualquier cosa, lo he subido a mi SlideShare por si acaso el archivo se me estropea, lo pierdo o me lo borran, etcétera, etcétera. ¿Vale? También está el Keynote para Mac, que yo no lo conozco. Igual alguno tenéis un Mac y usáis el Keynote. Ah, Slider Rocket, pues este no lo conocía tampoco. También tenéis este OpenOffice.org y el Impress. Todas estas herramientas, ¿vale? Os sirven para presentar vuestra exposición oral. Y obviamente, si queréis presentarlas a través de un blog que ya habéis aprendido y subir el trabajo, también os sirve. También podéis poner a ese TFG un vídeo que hayáis creado o con cosas que habéis aprendido con Ángel. Hay muchas formas de presentar un TFG y teóricamente se evalúan con unas rúbricas donde la creatividad es una de las más importantes, así que estaría muy bien que os atrevierais a usar cualquier de todas estas herramientas. Y yo, cualquiera que tengáis problema o inconveniente, me escribís un email y yo, si puedo y lo sé, os asesoro y os ayudo.